Es la semana después de Pascua, lo que significa que vamos a celebrar aún más. ¿Quién estuvo el domingo pasado? ¿No fue una celebración hermosa de nuestro Rey Jesús? Y vamos a continuar hoy viendo las escrituras y viendo lo que Él tiene que decirnos. Hoy vamos a iniciar nuestra serie en el libro de Santiago. Hoy va a ser una introducción al libro de Santiago y de hecho no vamos a pasar del versículo 1. No vamos a pasar del versículo 1 hoy del libro de Santiago. Queremos animarles a que tomen notas. Siempre hacemos esto. ¿Por qué? Porque no queremos solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Así que les estamos adelantando algo del capítulo, pero somos invitados a no ser solamente oidores, sino hacedores. ¿Por qué tomamos notas? Para recordar lo que el Señor nos está hablando, escribir su palabra para reflexionar y orar con su palabra durante la semana y para ser transformados y crecer en lo que Él quiere que crezcamos. Así que vamos a orar y después entraremos directamente a la introducción del libro de Santiago. Espíritu Santo, sabemos que estás aquí, sabemos que estás presente y te pedimos que reveles a Jesús a cada uno de nosotros hoy, que podamos ver a Jesús a través de tu palabra hoy y que le conozcamos más a causa de la revelación. Así que oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando leemos y estudiamos un libro de la Biblia. Y la primera pregunta es la siguiente: ¿quién lo escribió? ¿Vale? ¿Quién es el autor? Bueno, el autor del libro de Santiago es... Eso no fue una respuesta muy buena. El autor de Santiago es muy obvio. Es Santiago. O su libro en hebreo es Jacobo, y debería decir Jacob, pero bueno, Santiago es el autor del libro de Santiago. Era un líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. De hecho, hay 5 Santiagos o Jacobos que son mencionados en el Nuevo Testamento, pero la creencia más común es que el que escribió esta carta era el hermano menor de Jesús. El siguiente hijo después de Jesús. Sabían que Jesús tenía 4 hermanos que vinieron después de él, medios hermanos que nacieron a María y a José. El lenguaje en la carta es muy similar a cómo hablaba en su discurso. Les vamos a dar algunos versículos donde hubo interacciones entre Santiago y Jesús, y eso nos confirma aún más que él es el que escribió esta epístola, esta carta. Y de manera interesante, Santiago no creía en Jesús como el Mesías antes de la resurrección. Todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, su ministerio, milagros, sanidades, enseñanzas, Santiago no creía en él como Dios y como Mesías. De hecho, Santiago 7:5 dice
que los hermanos de Jesús no le creían. Lo pueden buscar eso después. Pero en Marcos 3, sus hermanos cuestionan que esté cuerdo. Entonces aquí dice, cuando entraron sus parientes salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Porque Santiago pensaba que Jesús estaba fuera de sí. No era un seguidor de Jesús mientras estuvo en esta tierra. Y honestamente puedo entenderlo. ¿Alguien tiene hermanos o hermanas? Yo tengo 2 hermanas. Y no hay forma de que sean divinas. Y crecer viendo que Jesús crecía, pasó por la pubertad. A lo mejor este hermano era perfecto, a lo mejor podía ser muy irritable para ellos, que nunca desobedecía. Pero te puedes imaginar que tu hermano o hermana dijera que toda tu vida judía has estado esperando a este Mesías, al que vendría a reconciliar. ¿Se pueden imaginar? Sería muy difícil para mí, al menos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué sucede? Porque aquí estamos leyendo a Santiago de burlarse de su hermano, ser avergonzado por él, a ser un líder prominente de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia primitiva que vemos en los Hechos. Algo sucedió que lo cambió todo para Santiago, y vemos esto en otro pasaje de la Biblia que dice que Jesús se le apareció a Santiago después de haber estado muerto por 3 días. Su hermano había sido brutalmente ejecutado, y no estaba él en la ejecución, pero su madre estuvo ahí. Y ella, después de haber presenciado esto, fue y contó en casa, y habían estado de duelo juntos posiblemente. Y Santiago estuvo en el proceso del entierro de su hermano mayor. Pero entonces Jesús se le apareció a su hermano Santiago después de la resurrección. Y en este encuentro fue tan poderoso que Santiago pasó de ver a Jesús como solo su hermano mayor a verlo como el Señor y Salvador. Santiago 1:1 dice, el principio del primer capítulo dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es increíble que Santiago se refiera a Jesús como Señor en este versículo. Y lo que es más, se está refiriendo a él mismo como un siervo de Jesús. ¿No es algo milagroso? ¿Te puedes imaginar refiriéndote a ti mismo como un esclavo y siervo de tu hermano? Algo sucedió aquí, el encuentro con el Rey Jesús resucitada lo cambió todo. Si tienes un encuentro con Jesús, lo cambia todo. Hechos nos muestra que Santiago se convirtió en un creyente después de la resurrección, y luego Santiago continuó y se convirtió en un líder prominente de la iglesia primitiva en Jerusalén. Así que aquí estamos, Santiago, el hermano de Jesús, el mayor de sus hermanos, es un creyente ahora, es un líder de la iglesia en Jerusalén, y él está escribiendo esta carta a la iglesia que vamos a estudiar en los siguientes 2 meses. De hecho, esta carta es el libro más antiguo, se cree que es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Aproximadamente se escribió en el 48 y 60 después de Cristo. Sabemos eso porque Santiago fue asesinado en el 62, en el año 62. Entonces, vamos a estar leyendo estos 2 meses lo que fue probablemente el primer libro escrito del Nuevo Testamento, antes de los Evangelios, antes de las cartas de Pablo. Este fue el primer documento que tenemos en el Nuevo Testamento hoy. Así que la pregunta que tenemos que hacernos después, la segunda pregunta que nos hacemos, es que ¿a quién le escribía Santiago? Ya lo hemos dicho, que esto es una carta, y está escribiéndole a todos. Les está escribiendo a todos los creyentes. Acabamos de terminar una serie en el libro de los Colosenses, y en esa serie Pablo le escribe a una iglesia en concreto, la iglesia de Colosas, pero esta
esta carta era para todas las iglesias, a todos los creyentes, y eso nos incluye a nosotros aquí hoy. Santiago 1:1 vemos, vamos a leerlo otra vez, vamos a terminar el versículo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. ¿Y qué está diciendo aquí Santiago? ¿Qué significa aquí dispersas? Si se acuerdan de la serie de los Hechos el año pasado, en Hechos 2, después de la resurrección de Jesús y la ascensión al cielo, el Espíritu Santo desciende en la gente y muchos son llenos del Espíritu Santo. Pedro predica y 3,000 se convierten, y luego 5,000. Y hay una historia que en esos 2 meses dicen de 18 a 22,000 personas fueron llenas del Espíritu Santo y conocieron a Jesús como Salvador. La iglesia se reventó, se explotó porque estaba creciendo demasiado en este momento y era algo hermoso. Pero luego, como sucede, viene la persecución. Y nuestro amigo Pablo, que después nos cae bien, pero aquí él era el que lideraba la persecución. Entonces, ¿qué sucede después de la persecución? La iglesia se dispersa, van a las ciudades, van a esconderse y son dispersos en la nación. Pero ¿y estas 12 tribus de las que estamos hablando? En el Antiguo Testamento, Jacob, que después fue llamado Israel, tiene 12 hijos y esos 12 hijos se convierten en las 12 tribus de Israel. Y estos son los mismos judíos durante este tiempo que están anhelando la llegada del Salvador, del Mesías, que viniera ese Salvador. Habían sido dispersos por cientos de años antes de esto, de este momento en la historia, y así poderse levantar como el pueblo de Dios nuevamente. Y aquí está la cosa, lo interesante es que en este punto de la historia, 10 de las 12 tribus, 10 de las 12 tribus están perdidas. Y pueden buscarlo, que estas 10 se refieren a las 10 tribus perdidas de Israel. Entonces, ¿qué está haciendo Santiago? Está enviando una carta específicamente a estas 12 tribus, 10 de las cuales no sabemos dónde están porque son personas que se han perdido, o solo envió esta carta a los judíos, a los israelitas, no los gentiles, no, sino que está haciendo esto, está dirigiendo o está cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Está creando una conexión directa con el Antiguo Testamento, la profecía del Antiguo Testamento. Aun cuando estén dispersos, el Mesías ha venido y vendría a salvarles y a reconciliarles con Él mismo. Y está diciendo, sí, por Jacob hemos sido dispersos por muchos años, y por las circunstancias adversas, como la iglesia primitiva, estamos dispersos, ¿vale? Pareciera que no ha cambiado mucho, pero algo ha cambiado. Está invitándoles a ver a Jesús como el Mesías, que está aquí, que ha cumplido la ley del Antiguo Testamento y ha venido a reconciliarnos a todos con Él. Y está diciendo, tú eres parte de esto, puede que estés disperso, pero la esperanza está en Jesús y ponemos nuestra mirada en Él como nuestro Salvador y Mesías. ¿Cuán asombroso es esto? Que la situación no había cambiado. Aún estaban dispersos. A lo mejor había una esperanza en el inicio, la iglesia estaba a reventar, había miles de personas. Ese es el tiempo de tomar Roma. Y había persecución y estaban dispersos. Pero lo que era asombroso es que al estar dispersos, esto no negaba la presencia de Jesús. ¿Tú te sientes disperso o te has sentido disperso, desplazado? Has estado esperando, anhelando, orando, esperando para que Dios responda algo. Hoy tienes esperanza en Jesús. Tienes esperanza hoy en Jesús. Él es real, ha resucitado y provee esperanza, amor y reconciliación de vuelta a Él. Tus circunstancias no tambalean su presencia en tu vida. Tus circunstancias, tu situación no hace tambalear la presencia de Dios en tu vida. Santiago fue el autor que lo ha escrito. Y lo está enviando a todos.
no a una iglesia específica. Es muy pastoral. Luego hablemos del tono de esta carta. Hay dos tonos en esta carta. Lo primero es que el Nuevo Testamento, este libro del Nuevo Testamento, es que es el que suena más parecido a Jesús. La manera en que habla aquí suena como Jesús. Constantemente está aludiendo al mensaje, al Sermón del Monte. Si no lo han leído, lean Mateo 5 mientras estén leyendo el Evangelio de Santiago. Usa ayudas visuales, como Jesús. Verás que hay muchos ejemplos, con el viento, las plantas, el pescar, los botes. Y también refleja cercanía con Jesús y la influencia que Jesús tenía sobre la vida de Santiago para sonar de esta manera. El siguiente tono que vemos aquí es el proverbial. Es como los proverbios del Nuevo Testamento. Suena como un Salomón del Nuevo Testamento. En general, Pablo discute, está contestando preguntas que la gente tenía. Pareciera que estaba haciendo una disertación teológica. Pero lo que es diferente aquí en Santiago es que Santiago suena como proverbios. De hecho, hay muchas perlas de sabiduría que pareciera que están separadas, pero son pequeñas piezas de sabiduría práctica para una cosa y la otra. Y lo que me encanta de Santiago también es que él incluye muchas, habla, hay como una línea para que se nos quede en la mente y podamos guardar esta sabiduría. La misericordia triunfa sobre el juicio. La fe sin obras es muerta. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Así que Santiago, el tono suena muy parecido a Jesús. Y el segundo punto es que su tono es de proverbios, suena como los proverbios. Son como es literatura de la sabiduría. Y luego vamos a entrar al tema. ¿Cuál es el tema de Santiago? Y como les dije, hay muchas lecciones como separadas y perlas de sabiduría que pareciera que están como un poco separadas o como que cada una de estas lecciones están son distintas, pero hay un tema sobresaliente. De hecho, vemos a Santiago, el corazón pastoral de Santiago es perceptible. Hay dos verdades fundamentales que él está intentando que llegue a nosotros. Como pastor y líder de la iglesia, está intentando que lleguen a nuestro corazón. Y Santiago lo que nos está diciendo en esta carta es que la fe y las obras son esenciales. Ambas cosas. El Evangelio trata de tener fe y hacer buenas obras. Y otra manera de hacerlo es ama a Dios y ama a la gente. ¿Les suena familiar? Ama a Dios y ama a la gente, a las personas. Jesús dice que la ley y los profetas se resumen en lo siguiente, en esta respuesta. ¿Cuál es la ley más importante de todas? Y él contesta lo siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Y Santiago hace un eco de esto. Específicamente cita este pasaje en el capítulo 2:8. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estás haciendo bien, muy bien. Estos dos mandamientos son el resumen del Evangelio. Ama a Dios, ama a las personas, o ten fe y luego ve a hacer la obra de Dios. Lo que Jesús está comunicando y a lo que hace referencia Santiago es que aquellas cosas que no llevan a una transformación genuina, espiritual y personal. Y también tenemos
y que no transforma a la gente que te rodea, eso es fe muerta. La fe sin obras es muerta. So let's talk about loving God. Let's talk Hablemos de about amar a faith. Dios, hablemos de la Faith fe. La starts fe with turning comienza to Jesus. con We just sang about this. Faith con isn't volver a about Jesús. pursuing No se empty trata religion, de or ir en pos de intellectualism, or maybe just of a del way of intelectualismo o living una or manera de rules. vivir o Faith reglas, starts with pursuing sino que se God trata de Himself, the ir en pos de personhood Dios of God mismo, Himself. ir en Love pos God with all de your Dios heart, mismo. mind, Ama a Dios soul, con and todo strength. tu corazón, Devote yourself tu, to Jesus. tu Seek Him alma, y first. dice, búscalo James even primero. mentions this Santiago verse we're también saying dice, in chapter 1. He says, if en you el lack capítulo wisdom, 1 dice, si te ask hace your Father falta in heaven, sabiduría, because pídele He a tu wants to Padre en los give cielos, you porque Él quiere wisdom darte generously. There's such sabiduría de a manera personal generosa. exchange of Es un relationship intercambio there. Faith is personal, about pursuing relacional. God, His La presence, fe not an es empty de buscar la religion. Because presencia de Dios, y no James knew very well una that an religión encounter vacía. Un with Jesus, encuentro an con encounter with Jesús, the un presence of encuentro con Jesus la presencia de changes Jesús lo everything. transforma It wasn't just todo. the words of No Jesus solamente eran that las convinced palabras de James to Jesús que believe. convencieron a It wasn't Santiago, just his no words and solamente his fueron las commands and his obras y los teaching. It was the sermones, sus encounter enseñanzas, sino with the el presence of Jesus encuentro con la himself presencia de after Jesús the resurrection. mismo después de la resurrección. Have you had an encounter ¿Alguna with vez has Jesus? tenido un encuentro con Jesús? And I'm not taking Y talking about you no had an quiero encounter with the hablar church del encuentro con la or iglesia rules o or that las you have a reglas lot of o si knowledge, you've tienes mucho studied about Jesus, conocimiento, si has but have estudiado acerca de you Jesús, actually sino met with Jesus te has himself? encontrado con Jesús mismo, Because the fact porque el hecho is he es bridged the que gap Él in order to meet with you. él He came down, cruzó he este espacio, sacrificed se himself, sacrificó, the vino a curtain la to the temple tierra. was torn in El two. velo del He templo fue cortado en sacrificed dos partes, se himself and sacrificó a raised sí from the dead mismo, 3 days later resucitó in 3 días order después to para personally que connect with tú you. puedas He conectar sent his con Él very own presence, the Holy personalmente. Spirit, to Envió come a su presencia down misma, el and Espíritu literally dwell Santo, within you. para que How close does he literalmente want to habitara get? contigo. Qué Have you cercano encountered the quiere estar. presence of Jesus, ¿Te his has Holy encontrado Spirit? con la Because presencia your del risen Señor Savior Jesús? loves you. Porque tu Salvador So te do you know ama. him? ¿Lo conoces? Do you love him with Le all of your amas con todo heart, tu mind, corazón, con toda tu soul, and mente, con toda strength? tu alma y con toda tu fuerza. That's a challenge for all of Eso es us, un whether we've been desafío para believers for todos a long time nosotros, or ya not. sea que Are we hayamos sido actually pursuing, like creyentes we were desde hace mucho saying, tiempo o no. just the presence of God? Hemos ido en Not pos de what la he can presencia give de us, Dios, no por lo que nos pueda not dar, memorization of no por knowledge, not memorizar rules, el not right way of conocimiento, living. reglas, Are we pero pursuing estamos realmente loving yendo God en first? pos de amar a Dios primero. So then faith Entonces, comes la first. fe We viene love God. primero, amamos a And Dios. because of that, we're Y por transformed. esa And fe somos therefore, transformados. Por true lo and genuine faith tanto, has la to fe lead to genuina tiene que works. llevar a las It has obras, to lead tiene to que godly living, llevarnos a loving un people. estilo de vida It's our personal piadoso, transformation with una Jesus that we transformación then are por compelled Jesús, to que care for entonces the world hace around que us the same way as we tengamos que perish for the ir world. a alcanzar al In mundo que fact, nos James rodea. says De this, hecho, like we Santiago said, dice, faith como without hemos works is dicho, dead. la fe sin obras es What good muerta. is it to love God and ¿De qué have sirve amar faith a Dios y tener whenever we fe are doing nothing in the cuando no estamos world haciendo around us? nada para el mundo que Think nos about how rodea? James grew up. Pensemos He cómo was a creció good Jewish Santiago. boy. Era un buen He niño wrote memorized the judío. first 5 books of the Posiblemente Torah. se He sabía los libros de la rules and Torá, regulations las planned out reglas and enforced y his las whole life. normas en And su in fact, at vida this point in escolar. history A lo in mejor en Judaism, este punto de la beyond historia, el just the scripture, judaísmo, más allá the de las Pharisees escrituras, had los actually fariseos added on to agregaban scripture a las escrituras not 5,000, thousands. We don't know miles, no specifically, sabemos cuánto, pero thousands, miles, thousands, not miles, hundreds, no cientos, thousands of rules and miles de regulations. reglas y James is tired normas. of the big talk. Santiago He estaba wants to harto walk. de grandes Jesus is palabras, tired of the estaba talk, and he wants to be cansado de las walking and palabras, seeing quería ver al Jewish leaders ejemplo, sitting quería in ver their a place los in líderes authority, judíos pristine and clean, while the impoverished stay y ya no impoverished quería ver a and the oppressed aquellos, stay oppressed. a los He has seen oprimidos people permanecieran memorize the oprimidos, scripture aquellos que and nunca follow the habían rules to memorizado the las T, reglas and yet the world y around seguir him has las not been normas, no transformed fueran by that scripture. transformados por las He has seen escrituras. spiritual Había gluttony take visto place with no cómo, effect, no works, cómo no no action había to change the world. acción ni They have completely transformación. lost sight Habían of what it perdido truly de meant to vista lo love que God. significaba amar a What it Dios truly meant verdaderamente, to lo love que God, and then be verdaderamente significa transformed amar a by Dios y ser Him to go transformados out por and Él love other para luego people. salir y amar Faith al and prójimo. works. And we'll Fe see this all y throughout this obras. Y lo letter. veremos en toda How esta much James carta. cares ¿Cuánto about le how importa we a treat people. Santiago We see cómo it all tratamos a la throughout this gente? Lo letter, vemos that en he toda la cares carta, que so much cuida that tanto we treat people the same de way that que Jesus treats us. tratamos a la gente de la Favoritism. misma manera que We Jesús nos addressed this
trata a nosotros. Habla del favoritismo y vamos a ver esto en las siguientes semanas. El favoritismo en la iglesia y también habla de cómo nos hablamos los unos a otros.
y cómo debemos de cuidar de nuestra lengua y tener cuidado de cómo nos hablamos los unos a otros. Habla de la opresión, que si tú eres rico y tienes gente bajo tu cuidado, no les puedes oprimir. No te atrevas a oprimirles, porque Él tiene cuidado de aquellos que están por debajo de ti y aquellos que tienen necesidad, y nos anima a orar los unos por los otros de manera genuina. Nuestras obras importan. No lo son todo. Tenemos que ser transformados genuinamente por la presencia de Dios, pero nuestras palabras importan, cómo tratamos a la gente importa, y sin cuidar de los demás. Santiago es muy claro en esta carta: nuestra fe está muerta. Así que este es el corazón para Santiago, para esta carta. Ama a Dios, ama a la gente, ten fe y luego sal y haz las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para vosotros. Y estos son todos los mandamientos. Vamos a tomarnos un momento para reflexionar en lo que Dios nos está llamando a hacer hoy. Pero antes, el pastor John va a venir y va a cerrar este sermón con una oración. Y quiero decir que si eres uno de los candidatos de bautismo, puedes pasar y prepararte. Estamos emocionados de celebrar contigo. Las chicas al lado izquierdo y los chicos al derecho. Vamos a orar ahora y continuaremos con el pastor John. Jesús, te agradecemos por tu Espíritu Santo, tu presencia. Te agradecemos no solamente por venir y sacrificarte a ti mismo por nosotros, sino por ser un ejemplo de lo que significa parar y cuidar y ver al mundo como tú le ves. Así que te pido que hagamos esto esta semana, que hagamos una pausa, que toques tú en nuestro hombro y recordemos la gente que nos rodea, y que tu Espíritu Santo nos transformes esta semana para traer a tu reino aquí y cuidar de aquellos que nos rodean. Danos tus ojos para ver y tus oídos para oír. Entregamos este tiempo a ti. Amén.